Muy buenas. Vamos a leer en esta oportunidad del Alma, libro 1, capítulo cuarto, de Aristóteles. Por ello. Hay otra teoría tradicional acerca del alma, la cual juzgamos muchos la más creíble o fidedigna de todas las teorías corrientes, y que ha sido aprobada por la opinión común y el sentir común de todos. Se ha dicho que el alma es una armonía de cierta especie, pues así arguyen. Una armonía es una mezcla o composición de cosas contrarias, y el cuerpo está compuesto de contrarios. Pero una armonía es una proposición fija o una composición determinada de ingredientes mezclados, y el alma no puede ser nunca de estas dos cosas. Por otra parte, no forma parte de la armonía el causar el movimiento, si bien todos unánimemente adjudican al alma esto como su principal característica. Parece estar más de acuerdo con los hechos en relación la armonía con la salud o en general con una buena constitución del cuerpo, que no con el alma. Resultará mucho más evidente intentar atribuir las modificaciones y acciones del alma a alguna especie cualquiera de armonía, pues es difícil aceptarlas. Además utilizamos la palabra armonía en dos sentidos diferentes. Con más propiedad aplicamos el término a las magnitudes espaciales, para significar una composición en el caso de las cosas que tienen movimiento y posición, cuando tienen entre sí tal coherencia que no admiten la intrusión de ninguna cosa homogénea. Pero en un sentido derivado usamos el término para significar la proporción en que unos constituyentes están mezclados. En ninguno de estos sentidos puede identificarse razonablemente la armonía con el alma, sino que el punto de vista de que el alma es una composición de las partes del cuerpo queda con facilidad rebatido. Son muchas, en efecto, las composiciones de las partes y tienen lugar de muchas maneras. ¿De qué partes, pues, hemos de suponer que compone la mente o la facultad perceptiva o apetitiva, y de qué manera se ha realizado esta composición? Ahora bien, la opinión de que el alma es una armonía en el sentido de una proporción de mezcla es igualmente absurda. En efecto, la mezcla de elementos que da lugar a la carne no tiene la misma proporción que la que da lugar al hueso. Habrá pues que concluir que hay muchas almas distribuidas por el cuerpo todo, ya que cada parte de este es una mezcla de elementos, y la proporción de cada mezcla es una armonía, es decir, un alma. Se podría plantear esta pregunta a Empédocles, ya que él dice que cada parte del cuerpo debe su naturaleza distintiva a la proporción de su mezcla o composición. ¿Es esta proporción el alma, o bien el alma es algo distinto que se desenvuelve en los miembros? Además, ¿es causa de su principio del amor de una mezcla fortuita o solamente de una mezcla según una proporción recta o justa? ¿Y es el amor esta proporción o es algo distinto de esta proporción? Esas son las dificultades que presenta esta teoría. Y si el alma es una cosa distinta de esta mezcla, ¿por qué se destruye al mismo tiempo que lo que constituye la carne y las otras partes del animal vivo? Además de esto, si cada una de las partes no posee un alma separada propia, y si el alma no es la proporción de la mezcla, ¿qué es lo que parece cuando el alma deja del cuerpo? ¿Qué es lo que perece? Es evidente, por lo que se ha dicho, que el alma no puede ser la armonía, ni puede moverse en un círculo. Sin embargo, como hemos dicho, es posible que pueda moverse y aún moverse a sí misma de manera incidental. Por ejemplo, que lo que la contiene pueda ser movido y pueda ser movido por el alma, pero no puede moverse en el espacio en ningún otro sentido. Las consideraciones que ponemos a continuación sugieren críticas aún más razonables de la teoría que el alma se mueve. Decimos que el alma se aflige, se alegra, es valiente o tímida, y también que crece colérica, percibe y piensa. Todas estas cosas parecen ser movimientos. De aquí se podría suponer que el alma se mueve. Sin embargo, esta no es una deducción necesaria. Concedamos que afligirse, alegrarse y pensar son todos movimientos, es decir, que cada una de estas cosas es un proceso de movimiento. Admitamos además que este movimiento es causado por el alma. Por ejemplo, que la ira y el temor son movimientos particulares del corazón, y que el pensar es un movimiento de este o de alguna otra cosa distinta. De tal manera que algunos de estos procesos envuelven cambio de lugar y otros cambio de cualidad en determinadas partes. No es necesario
tener en cuenta ahora de qué parte se trata y bajo qué condiciones. Aún así, decir que el alma se vuelve colérica es como si se dijera que el alma teje o que construye una casa. Probablemente es mejor decir no que el alma se compadece, aprende o piensa, sino que el alma es el instrumento por medio del cual el hombre hace estas cosas. Es decir, que el movimiento no tiene lugar en el alma, sino que unas veces penetra o llega hasta ella, y otras veces parte de ella. Por ejemplo, la percepción arranca del objeto particular y llega hasta el alma. El recuerdo parte del alma y se extiende hasta los movimientos o estados de reposo en los órganos sensibles. Ahora bien, la mente parece ser una sustancia independiente, engendrada en nosotros y parece imperecedera. Si pudiera ser destruida, la causa más probable de ello sería la debilidad de la vejez. Pero de hecho probablemente ocurre lo mismo que en los órganos de los sentidos, pues si un hombre de edad avanzada pudiera adquirir un ojo de buena especie, vería como ve un hombre joven. De aquí que se diga que la vejez es debida a una afección, no del alma, sino tan solo de aquello en que reside el alma, como en el caso de la embriaguez y la enfermedad. Así pues, la capacidad de pensamiento y especulación decae a causa de algo distinto que perece en él, pero ella misma queda sin ser afectada. El pensamiento, el amor y el odio son afecciones, no de la mente, sino más bien del individuo que posee la mente. En la medida en que esto es así, la memoria y el amor faltan cuando éste perece, porque nunca eran una parte de la mente, sino de la entidad total que ha perecido. Muy probablemente, y la mente es algo más divino, no es afectada por nada. Es pues evidente, según estas consideraciones, que el alma no puede ser movida, y si en absoluto no puede ser movida, evidentemente no se mueve por sí misma. Ahora bien, de entre todas las teorías irrazonables acerca del alma, la más irracional es la que llama al alma un número que se mueve a sí mismo. Esta teoría lleva inherentes abundantes imposibilidades. Primero, las que vienen implicadas por la teoría de que el alma se mueve a sí misma, y luego las que se derivan específicamente de llamar al alma un número. ¿Cómo es, en efecto, posible concebir una mónada moviéndose? ¿Por qué cosa es movida? ¿De qué manera es movida, careciendo como carece de partes y diferencias? Pues si puede causar el movimiento y puede padecerlo, también debe tener diferencias. Además, supuesto que ellos dicen que una línea que se mueve describe una superficie y un punto en movimiento describe una línea, los movimientos de las mónadas del alma serán líneas, porque un punto es una mónada dotada de posición, y el número del alma está por ello mismo en alguna parte y tiene posición. Ahora bien, si uno le resta a un número otro número, o a una mónada, el resto es un número. Pero las plantas y muchos animales continúan viviendo aún habiendo sido divididos, y parecen retener en esos fragmentos un alma específicamente idéntica a la que poseían antes. No parece implicar ninguna diferencia el que se hable de mónadas o de partículas muy pequeñas, pues si suponemos que los átomos esféricos de Demócrito se han convertido en puntos y que no retienen nada sino su naturaleza cuantitativa, habrá aún en cada uno de ellos algo que se mueve y algo que es movido, exactamente igual que en el continuo. Pues lo que hemos dicho no se verifica a causa de alguna diferencia de situación en los átomos, sino porque ellos poseen cantidad. Debe pues haber algo para dar movimiento a las mónadas, pero si lo que produce el movimiento en el animal es el alma, también ocurrirá así en los números, de manera que el alma no será lo que produce el movimiento y lo que es movido, sino solamente lo que produce el movimiento. Pero ¿cómo es posible que eso sea una mónada? Tal mónada debe poseer inherente en sí alguna diferencia que la separe de las otras. Ahora bien, ¿qué diferencia puede manifestar una mónada que es un punto, de no ser la posición? Si pues las almas mónadas en el cuerpo son distintas de los puntos que el cuerpo que hay en el mismo cuerpo, las primeras estarán en el mismo sitio que las últimas, pues todas y cada una ocupará el sitio de un punto. Y si dos mónadas pueden estar en el mismo sitio, ¿por qué no pueden estar un número indefinido de ellas? Ya que las cosas no ocupan un espacio invisible, son ellas mismas indivisibles.
Pero si los puntos corpóreos son idénticos a las mónadas del alma número, o bien el número de los puntos corporales es el alma, ¿por qué no tienen un alma todos los cuerpos? En efecto, parece haber puntos y el número infinito, en verdad, en todos ellos. Además, ¿cómo es posible separar los puntos y liberarlos del cuerpo si las líneas no pueden resolverse en puntos? Es un capítulo bastante complicado, pero en que se puede ir desgajando un montón de cosas interesantes de este capítulo cuarto del libro primero del alma. Léanlo y comenten, por favor.